Si el elefante es un buen semental, puede cargar todas las elefantes que quiera durante toda su vida. Mientras deja una embarazada durante 6 años, mientras cría el bebé, agarra otra y después otra y después otra y así sucesivamente. No es como muy diferente a algunos seres humanos. Entonces, vamos a ir a hacer una caminata con la mamá y con el bebé. Vean, en serio me va a dar algo de la ternura. Nunca había sentido esto. Oh my God, me quiere quitar todo, no. No puede ser, no. De hecho que voy a aprovechar aquí este momento para enseñarles el marfil. Esto que ven aquí es el colmillo de marfil que la gente le arranca. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, como pueden ver, hoy vamos a tener un video, lo que les sigue a épico. Nada más vean qué hermosos estos animales. Por Dios, estoy que voy a llorar de la ternura y de la felicidad. Nunca había estado tan cerca de un elefante y la historia de los elefantes aquí en Tailandia es un poco triste. Tiene una parte muy bonita y son animales sumamente importantes aquí en el país. Así que obviamente yo no les puedo contar la situación más real que se vive por aquí, pero les voy a decir a grandes rasgos más o menos qué es lo que pasa. Antes de contarles, quiero que vean qué hermosos, son veloces, se comen el banano y ya quieren otro inmediatamente. A lo que me están contando, estos animales comen todo el día, eso es lo único que hacen. Vean qué velocidad, qué técnica, y además aquí en la cámara no se nota, pero es gigante, es casi del tamaño de la habitación en la que me estoy quedando. Y también son bien divertidos porque siempre comen, independientemente lo que sea, ya sea un banano, ya sea esas matas. Si yo no le doy banano, se va a comer esas palmeritas que están por ahí. Si no se apea esas hojas, no puede estarse quedito. Bueno, en este caso sería quedita porque esta es una hembra. Qué hermoso, por Dios. La situación de los elefantes aquí en Tailandia es más o menos la siguiente. Resulta que los elefantes siempre han sido animales sumamente importantes en este país, tanto que en la antigüedad los reinos tenían elefantes y los reyes iban a pelear con elefantes, montados en los elefantes. Hay retratos de guerras y escritos en la historia donde se peleaba básicamente una persona encima de un elefante contra otra persona encima de otro elefante, y así tenían guerras. Entonces, desde la antigüedad, este animal ha estado ligado a este país. Conforme fue avanzando el tiempo, pues ya no habían guerras a las que ir a pelear con los elefantes. Entonces, los elefantes se utilizaban para construir, para jalar troncos. Básicamente, la tarea que hacen los chapulines la hacían los elefantes hace algunos años, e incluso puede que en ciertas zonas todavía los hagan. De hecho, que hay un dicho que dice que Tailandia es el país que fue construido por el lomo de los elefantes, porque los elefantes jalaban todo lo que se necesitaba para construir. No sé si recuerdan también en India que el Taj Mahal, la maravilla del mundo, en gran parte todo el material que se utilizó en ese edificio fue jalado por elefantes, ahora que lo recuerdo. Pero tenemos que hacer pausas a la historia porque yo no puedo ignorar que tenemos esta belleza aquí. Esta belleza que están viendo se llama Hawe, tiene 30 años de edad. Más adelante vamos a ver la historia de ella, evidentemente. Pero vean, por Dios, no supero yo que esté aquí con nosotros en este momento. Vean la piel, vean las arrugas, vean todo. Bueno, la cuestión es que después de que fueron usados en guerras y demás, y de que se usaban para construir y jalar troncos, hace no muchos años el gobierno firmó un decreto en el que se prohibía usar el elefante, que por cierto es símbolo nacional de Tailandia. Se prohibía usar el elefante para ese tipo de trabajos, o sea, ya no los podían explotar básicamente. Entonces, a partir de ese momento, obviamente fue muy bueno para el animal, pero había otro problema, y es que de cierta manera estos animales tenían un trabajo y eso les permitía vivir, porque ellos hacían el trabajo que tenían que hacer y de eso comían. De ahí les daban comida a los dueños, que se llaman mahuts, que ahorita lo vamos a ver en detalle porque tienen un papel sumamente clave en la vida de estos animales. Y entonces, a los elefantes quedarse sin trabajo, pues ya no había cómo mantenerlos. Estos animales comen el 10% del peso diario, son cientos de kilos de comida. Es carísimo mantener un elefante.
elefante. Se ve hermoso, pero yo no podría tenerlo. No tengo primero ni en dónde ni cómo. Entonces los dueños de estos elefantes pues ya no podían soltarlos. Los elefantes estaban acostumbrados a vivir con el ser humano. No podían simplemente devolverlos a la naturaleza. Para mantenerlos entonces empezaron a llevarlos a la ciudad. Se las llevaron a las ciudades donde habían edificios y personas y casas. Y como Tailandia es un país tan turístico, empezaron a ver que era una buena opción usarlos para el turismo. Y ahora los empezaron a explotar trabajando en el turismo. Incluso en la actualidad es posible encontrarse lugares donde se pueden montar elefantes, donde ponen a los elefantes a hacer shows. Usted se los encuentra en la calle, en el pavimento, y obviamente eso no le hace nada bien a un elefante. Debido a eso nacieron después lugares como este en el que estamos el día de hoy, que son como refugios de elefantes, lugares donde los rescataron de la calle y donde pueden llevar una mejor calidad de vida, donde pueden estar libres, no están amarrados a cadenas en los pies y se puede hacer turismo con ellos porque de alguna manera tienen que vivir, y además no se pueden soltar porque soltarlos y dejarlos ir en la naturaleza probablemente signifique que venga otro cazador, los atrape y los vuelva a explotar y se repita el ciclo que les acabo de contar. Entonces en este lugar que se llama Tawang Riverside, es un hotel, entonces compraron varios elefantes que los estaban explotando en ciertas aldeas para jalar troncos y demás, y donde llevan básicamente una mejor calidad de vida. Evidentemente esta no es la mejor vida de un elefante, lo ideal sería que esté suelto en la naturaleza, pero aquí en Tailandia no es imposible, pero es casi imposible. Esa es la realidad en este país. Dicho esto, ya tenemos un mejor contexto de estos animalitos. Ahora solo nos queda disfrutar con ellos y pasar un día espectacular. Véanla ahí, ahora se está rascando. Le empezó a picar la espalda y se rasca en el palo. Problemas de ser un ser tan grande. Se rascó y ya viene por más comida. Vean esa trompita. Arranquemos a tener un día espectacular con estos animalitos. Vamos a tener una experiencia más cercana con estos elefantes. Vamos a ir a hacer una caminata con la mamá y con el bebé. Vean, en serio me va a dar algo de la ternura. Nunca había sentido esto. Quiero aprovechar que tenemos la mamá aquí de cerca para que vean la piel de los elefantes. Es una piel durísima y que, como pueden ver, tiene como ciertas grietitas. Tengo que tener cuidado que no me maje porque perdería mi pie si me maja, literalmente. Quiero que vean que la piel tiene como ciertas grietitas y eso hace que tengan como que estarlos bañando y que tengan que cuidarlos mucho porque se le hacen ácaros y se le pueden hacer infecciones por ahí. Entonces los elefantes son animales que tienen que cuidar muchísimo, tienen que venir veterinarios regularmente. No sé si son veterinarios, pero profesionales en elefantes a estarlos revisando. Vean el tamaño de esta elefante y comen rapidísimo, tienen una fuerza en la trompa increíble, perfectamente me podría arrancar un brazo. Quiero ver si aquí logran dimensionar el tamaño de esta elefante. Aquí poniéndome a la par, vean lo grande que es y vean cómo se ve de cerca. Es que todo es impresionante para mí. Ahí me disculpan si los estoy aburriendo, pero es que es hermoso, por Dios. Nunca me imaginé estar tan cerca de un animal así. Y este que tenemos aquí atrás es el bebé. Ustedes no tienen idea lo hermoso que es esto. Yo creo que aquí se puede apreciar. Es aquel elefante gigante en miniatura. Este bebé ya tiene 1 año de edad aproximadamente y quiero enseñarles algo que yo no me imaginaba de los elefantes. Los elefantes tienen pelo, tienen de hecho un montón de pelo. Puedo aprovechar aquí en este bebé para que ustedes lo aprecien. Es un pelo durísimo como el pelo de chancho. No sé si alguna vez han tocado el pelo de chancho, pero así es durísimo, es largo y eso hace que se vean como calvitos. Si ustedes le ponen atención, véanle la cabecita y los pelitos que le salen allá arriba. Nos cuenta el guía que este elefante bebé es todavía más peligroso que los elefantes grandes, porque los elefantes grandes tienen mahouts a los que les hacen caso, básicamente reciben las instrucciones, pero el bebé no sabe nada. El bebé lo único que sabe es comer, jugar y hacer lo que él quiera. De hecho, que cuando lo vemos está por allá rascando un palo o botando un palo o haciendo algo así, porque la fuerza que tiene además es impresionante. Hay que tener cuidado porque me dijo el guía que ya 2 veces lo ha noqueado porque tal vez movió la cabeza muy duro y le metió un cabezazo y lo noqueó. A mí ayer me metió una trompa en la nariz y casi me la quiebra, así duele. Y al bebé hay
que alimentarlo quitándole la cáscara al banano. Y vean la diferencia del bebé con los grandes. El bebé todavía no sabe comer bien, entonces a veces deja caer los bananos y hay que pelarlos para que se los coma. Vean que no tiene la técnica, le cuesta agarrar el banano, mueve la trompita, como que se va acomodando. Baby, aquí está, véalo ahí, lo intenta agarrar. Ese sí entró. Eso. Vean qué curioso. ¿Recuerdan que antes, al inicio, el elefante se estaba rascando en un árbol? Es porque nos está diciendo el guía que a los elefantes los pican los mosquitos. ¡Qué increíble! Jamás me imaginé que un mosquito pudiera traspasar esta piel. Es que es durísima. Por ejemplo, vean la elefante que está un poco inquieta. Es porque andan mosquitos picándole cerca de la oreja. Ahorita el guía le quitó varias. Pero qué poder el de esos mosquitos, por Dios. Vean, aquí el guía está quitándole los mosquitos, vean. ¡Ay, vea el aguijón que tienen estos bichos! Y efectivamente están llenos de sangre que le están sacando al elefante, por eso está inquieto. ¡Oh my God! ¡Me quiere quitar todo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Ay, ahí lo luchamos. ¿Ustedes sabían que los elefantes duran 2 años en gestación? O sea, este elefantito que ven por aquí estuvo 2 años en la panza de esta elefante gigante y ya cuando nacen caminando, no caminan muy bien. De hecho, que este bebé está aprendiendo a todo, está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a comer, pero ya nacen enteros, nacen fuertes. Imagínense, 2 años en la panza. Vean qué hermosa. Nos cuentan también que, por ejemplo, esta elefante gigante que tenemos aquí, hace unos años hacía trabajos forzados y ahora está aquí en este lugar teniendo, como les conté, una mejor calidad de vida. Ahora sí les quiero contar acerca de los mahuts, que les quiero presentar aquí al mahut que tenemos el día de hoy. Este es el guía que nos anda acompañando. No entiende nada de lo que estoy diciendo, pero es tuanis. Un mahut es una persona que durante muchos años va estableciendo un lazo con el animal hasta que se vuelve prácticamente imprescindible en la vida del elefante. Entonces nos encontramos que el elefante solo le hace caso al mahut. Este otro muchacho que está por aquí le puede hablar, le puede decir lo que sea, pero este elefante no le va a obedecer. Y para el elefante el mahut es como una madre. Este elefantito es casi imposible de controlar. Cuando ve que la mamá se le aleja un poquito, se pega un carrerón y es imposible pararlo. Ustedes no tienen la idea la fuerza que tiene este bichito. El mahut establece una conexión con el animal porque los elefantes son animales muy sentimentales, se podría decir. Incluso nos están contando que en la naturaleza, cuando, vea el montón de bichos que tiene, pobrecitos, cómo los pican hasta que le sacan sangre. De hecho que en la naturaleza, cuando muere un elefante, por ejemplo, los elefantes se reúnen y se ponen tristes como los seres humanos, como que si hicieran un funeral. Se ponen tristes por el compañero que murió. Entonces eso tiene que estar relacionado con la relación que establecen con los mahuts, que los mahuts se vuelven las únicas personas capaces de tratar con el animal. Son los que los alimentan, los que los cuidan. Cuando el elefante se enferma, el mahut es el que tiene que estar al pendiente, como que si fuera una mamá. Es increíble. Vean, no sé si lo habían visto anteriormente, pero así es la caca de un elefante. Tal vez aquí no se aprecia tanto el tamaño, pero vean mi mano y vean la caca. No está tan masiva como yo esperé que estuviera, pero digamos que todo esto que soltó es más grande que mi cabeza. Si se preguntaban también por dónde amamantan al bebé, lo amamantan por aquí. Aquí tienen las tetas los elefantes, al puro frente, casi que escondido detrás de las patas, por eso no lo había visto antes. Vean lo que les estaba diciendo del bebé, anda metiéndose donde quiere, simplemente anda experimentando cosas. Aquí estaba este edificio por donde vamos caminando y subió las escaleras y por él se sube allá arriba, solo que esa madera está muy difícil que me lo aguante, pero vean, es demasiado divertido andar con un bebé elefante. ¿Será que va a intentar subir? Todo lo que haga es adorable, todo. Usted no se puede enojar con este animal. Vean, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Será que va a saltar? Vean qué lindo, qué lindo, por Dios. Venga, bebé. Ahí se vino. Y ahora quiere jugar con esa esponja que se encontró. Vean cómo la va pateando. Vean, como que si fuera una pelota de fútbol. Y este bebé no está entrenado, o sea, él no está haciendo trucos, tengo que aclararlo. Simplemente se encontró eso y está jugando. Vean cómo se lo enreda entre las patas. Qué hermoso. Uy, 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 uy. De hecho, lo embiste, compa. Está feliz jugando con eso.
Ahorita vamos a hacer una caminata por la jungla con los elefantes. Y ojo con este dato, nos están contando que la madre, la grande, pesa 2 toneladas. El bebé pesa 250 kilos. Y los elefantes comen aproximadamente el 10% del peso diariamente. O sea, esta elefante necesita 200 kilos de comida cada día. Y el elefantito come como 50 kilos de comida cada día. Básicamente no hacen absolutamente nada más que comer. Y nos están contando también que la elefante casi que solo se echa cuando está muy cansada. Los elefantes duermen de pie, la grande duerme como 4 horas solamente, la mayor parte del tiempo está despierta y comiendo. Y el bebé, como es pequeñito, sí se tira en el suelo a dormir. Y vean qué divertido, cada vez que encuentran tierra, por ejemplo, vean el pequeñito, ahí se encontró esa tierra y se está echando tierra encima, porque así es como ellos se refrescan, como mantienen la temperatura corporal. Yo podría estar aquí todo el día viendo lo que se le ocurre a este bebé. Se quiere deslizar en todo lado, se quiere echar. Vean como la elefante se echa tierra en la espalda. Eso es para protegerse y también para mantener la temperatura corporal, según lo que entiendo. Y además vean al bebé loco allá atrás haciendo de todo. El bebé está experimentando, básicamente. Está probando todas las cosas. Andamos aquí casual en la montaña siendo guiados por una elefante gigante. De hecho, que a la par de un elefante yo me siento seguro. ¿Qué me puede hacer daño estando con este bicho? Obviamente si me defendiera. Yo no sé si aquí llega un león si me va a defender. Pero el elefante no tiene depredadores. El elefante es un animal que básicamente el único depredador que tiene y que está acabando con él es el ser humano, lastimosamente. Somos nosotros. Pero depredadores naturales, así como que se lo van a comer, no tiene. Está bien duro que un animal le haga daño a un elefante. Son demasiado poderosos, grandísimos y tienen una piel que no creo que entre ahí una mordida. Vean lo que les digo del pequeñito. No me voy a cansar de verlo. Tengo que quitarme porque si no me hace llevado. A él no le interesa quién esté. Simplemente va, juega, se devuelve a ver si la mamá todavía está por aquí. Ve que todo está bien y ya se devuelve a jugar a otro lado y así va. Vean aquí donde va. Que no me maje, por favor. Vean donde salió corriendo buscando al bebé. También otra cosa es que como toda madre, la elefante es súper protectora. Ya cuando ella ve que el elefantito se alejó demasiado, que no está, que se perdió, sale corriendo y se lleva a lo que haya al frente con tal de encontrarlo. Vean qué hermosos que se ven los dos juntos caminando por el bosque. De verdad que son animales hermosos. Estoy encantado de estar aquí. Yo creo que se ha notado en todo el video, he pasado repitiendo lo mismo, pero es que no me canso de decirlo. Nos estamos encontrando que no todas las elefantes pueden tener bebé. Algunas son estériles, creo que se le llaman, simplemente no pueden quedar embarazadas. Y las elefantes durante toda la vida normalmente tienen como 4 o 5 elefantitos, porque resulta que el embarazo dura 2 años y más o menos dura como 3 o 4 hasta que lo puede dejar solo. Entonces como cada 6 años es que puede procrear, es que puede reproducirse. Eso hace que sea difícil mantener la especie si constantemente la están cazando y los están matando. Y ahora ustedes se preguntarán por qué matan una especie tan bonita, una especie tan inofensiva. Tienen que haber muchísimas más razones, pero 2 de las principales son: una, por los dientes de marfil que desarrollan estos animales, los cazan para cortárselos y venderlos en el mercado negro muy caros. Y 2, porque en la medicina china se tienen diferentes creencias. Ya lo vimos anteriormente con el tigre, que mataban el tigre de Bengala porque creían que ciertas partes del cuerpo eran curativas. Pues igual con los elefantes. Incluso lo mismo pasa con el cacho del rinoceronte. Lo matan para cortarle el cacho que tiene porque se hacen cosas muy caras y tiene un precio carísimo en el mercado negro. Se usa para hacer joyería y cosas como muy exóticas, que por favor nunca en la vida compren algo de eso, pero básicamente esas son las amenazas que sufren estos animales. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde están los dientes de marfil que les cortan? Pues esta elefante que ven, no sé si lo ven, por ahí tiene unos dientitos bien pequeñitos, porque los dientes largos que vemos en películas y en fábulas los tiene el macho. Me hace gracia como simplemente se salen del camino y hacen un nuevo camino en el bosque. Pueden hacer lo que quieran, si quieren botar los árboles, los botan. Y ahora acerca de los machos, nos están diciendo que es bien difícil tener 2 machos porque se ponen agresivos, se ponen a pelear entre ellos y que además hay una época en el año en la que el macho durante 1 o 2 meses es altamente agresivo. Únicamente el mahout se les puede acercar e incluso el mahout
tiene que tener cuidado porque es muy peligroso. Y además las familias de elefantes son bien numerosas, pueden ser de 40, 50 elefantes, porque aunque las elefantes solo pueden tener bebés cada 6 años, el elefante no. Si el elefante es un buen semental, puede cargar todas las elefantes que quiera durante toda su vida. Mientras deja una embarazada durante 6 años, mientras cría el bebé, agarra otra y después otra y después otra y así sucesivamente. No es como muy diferente a algunos seres humanos entonces. Y ahora finalmente llegamos al río. Aquí le vamos a dar un baño a estos bebés. Aquí simplemente vamos a verlos bañándose porque nos está contando el guía que cuando se baña la mamá con el bebé se vuelve algo peligroso. Como la mamá es tan grande y el bebé no le importa nada, se mueven fuertísimo para todo lado, tiran la nariz y nos pueden golpear fuerte. Entonces nada más vamos a apreciar este momento hermoso. Vean al bebé jugando con la mamá. Esto es demasiado tierno. Yo creo que yo ya tengo toda la ternura que necesitaba en mi vida. Salimos del baño y a ensuciarnos de una vez. Vean cómo se empiezan a llenar de arena para protegerse. Y ahora sí, ya trajeron el elefante que sí se puede bañar. Este que tienen por aquí es súper amigable. Entonces vamos a sacarle los piojos, los ácaros y todo lo que pueda tener este ser ahí dentro. Primero tenemos que echarle agua para remojarlo y quitarle la suciedad. Oh, y ahora tenemos que quitarle lo sucio a este animal. Me encanta lo tranquilos que son. Probablemente esto lo disfrutan. Es como pasarle la mano a un búfalo. Tal vez un poquito más duro que un búfalo. No sé si alguna vez han tocado un búfalo, pero sería similar a eso, más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar arena, que la vamos a poner aquí y básicamente le vamos a hacer un masaje a este compa. Ah, le gusta. Estamos yendo más allá de un simple baño. De satisfacción. Esta es la cara. Kiss. Up to the showers. Oh my God. Me dio. Esta es la cara de un ser que está disfrutando un baño. De hecho que voy a aprovechar aquí este momento para enseñarles el marfil. Uy. No me haga eso, compa. No me haga eso que me asusta. Creí que iba a perder la mano ya. The teeth are inside. Vean, the jaw here. Esto que ven aquí es el colmillo de marfil que la gente le arranca. A las hembras realmente no, porque es muy pequeñito. Pero el macho sí tiene un colmillote grande. Los dientes del elefante están aquí adentro. Entonces, para que nos haga daño, realmente tenemos que hacer el esfuerzo de meter la mano hasta allá adentro. Porque aquí afuera lo que tienen es como la boquita húmeda, básicamente. Vean qué lindo. Después de bañar los elefantes, tuvimos que bañarnos nosotros. Ya estamos aquí frescos como lechuga. Y aquí les va la conclusión de este video. Tengo dos cosas para contarles. La primera, con respecto a los elefantes, es que me parecen criaturas hermosas, majestuosas, gigantes y además tiernas al mismo tiempo. Y yo creo que lo mejor de este video, ya ustedes lo habrán deducido, para mí fue ese elefante bebé. Qué cosa más hermosa, qué cosa más tierna. Sacó el lado más bonito de mi ser. Yo no podía sentir odio a la par de ese animal, se los juro. Y si ustedes no sintieron ternura por ese elefante bebé, revísense, porque ya nada ni nadie los va a hacer sentir ternura. Eso con respecto a los elefantes. Animales hermosos, de verdad hermosos. Y con respecto al turismo con elefantes, tengo que decirles lo siguiente. Antes de agendar este lugar, antes de decidirme a venir aquí, estuve buscando muchísimo por internet y me encontré que es bien difícil saber cuál es un lugar en el que realmente se preocupan por los animales, donde realmente es un santuario, y cuál es un lugar donde camuflado con santuario en realidad sigue siendo un gran negocio. No es que tengan malos elefantes, ni mucho menos. Me parece que es una vida mucho mejor que la que pueden llevar
en la calle, donde son montados, caminan en pavimento, están en una cadena todo el día, amarrados donde no hay espacio, etcétera, etcétera. Aquí viven muchísimo mejor, comen todo el día, no sufren maltrato, al menos a lo que vi. Caminan por la selva, uno los alimenta, los baña. Como les dije, no es la vida de un animal salvaje, pero es la mejor vida que pueden tener en Tailandia. Sin embargo, aquí todo iba bien. La verdad es que caminamos por el bosque, los alimentamos, todo bien normal. Hasta que llegamos al río, bañamos el elefante que se podía bañar y ese elefante sabía hacer algunos trucos. Y eso realmente yo no sé muchísimo acerca de elefantes. De hecho, que toda esta opinión que les estoy dando es de un turista que tiene apenas un mes en Tailandia y el primer encuentro con elefantes, nada más. Pero cuando llegamos al río, el elefante hizo algunos trucos que eso realmente no lo hace un animal. Incluso aunque esté aquí en un lugar turístico, siento que todo lo hicieron nada más como para nosotros, para quedar bien con nosotros, para que el tour saliera bien, me imagino. Pero más que salir bien, no sé, me pareció chocante y quería compartírselos porque me gusta ser transparente con ustedes. Así que en resumen, los animales hermosos en el lugar aquí los alimentan. No sé mucho de elefantes, pero los vi bien gorditos, van a caminar, van al río, etcétera, etcétera. Pero sí, ese pequeño detalle, no sé, no me pareció tan de un santuario donde se preocupan únicamente por el animal. Pero también por otro lado tenemos que mantener estos animales, es muy caro, entonces es un dilema grandísimo que yo no voy a poder resolver, pero simplemente se los comento. Para que busquen bien y se fijen bien en el lugar que visitan si vienen por aquí y quieren hacer turismo con elefantes y por nada en el mundo se monten en los elefantes de la calle o en los que tienen ahí con cadenas amarrados sin poder moverse. Por favor, no apoyen eso. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les parecieron estos animales. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos.